¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hacer una especie de esquema mental, ¿no? Del procedimiento del tribunal del jurado, ¿vale? Vemos que estamos ante un procedimiento como el abreviado, como el procedimiento ordinario o sumario, en el que tenemos una fase de instrucción y luego la otra fase de enjuiciamiento. La fase de instrucción es igual en todos los elementos que necesitamos en un procedimiento de tribunal jurado, son los mismos que necesitamos en cualquier otro tipo de procedimiento. Lo que pasa es que el enjuiciamiento se va a realizar no por un órgano jurisdiccional al uso, como tenemos, sino por un tribunal del jurado compuesto por un magistrado presidente de la audiencia provincial o del órgano aforado que corresponda, si el que ha cometido el delito es un aforado, y 9 jurados, 9 ciudadanos españoles mayores de edad que reúnan los requisitos para actuar como jurado, ¿vale? Pero en sí el procedimiento es muy parecido, necesitamos los mismos elementos, como os comento, con alguna peculiaridad. Nos olvidamos de los 9 miembros del jurado, de la composición y elección de los miembros del jurado, ¿vale? Nos vamos al procedimiento, sí, al procedimiento judicial. Cuando se está instruyendo un procedimiento judicial de tribunal jurado, en la fase de instrucción no se tiene en cuenta para nada los candidatos a jurado ni nada, sino se lleva la instrucción por el juez instructor que corresponda, juez de instrucción o juez de violencia sobre la mujer. Evidentemente, aquí no instruye el juzgado central de instrucción porque los delitos de la Audiencia Nacional están al margen de la competencia del Tribunal del Jurado. Procedimiento del Tribunal Jurado que está regulado en la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo, que establece la peculiaridad que la competencia para conocer el procedimiento del tribunal jurado de un tipo penal no viene determinada por la gravedad de la pena establecida en el Código Penal, como ocurre en el procedimiento ordinario y en el procedimiento abreviado, sino que aquí la competencia viene determinada por el tipo penal, por la materia, por el hecho delictivo, si viene recogido dentro del artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Como digo, esa fase de instrucción se lleva a cabo por juzgado de instrucción o juzgado de violencia sobre la mujer. En la fase de instrucción se realizan las mismas diligencias de investigación que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos y como en todos los procedimientos penales, si la causa va a seguir adelante para celebrar un juicio oral contra alguien, necesitamos una serie de elementos que se dan en el resto de procedimientos. Vemos que incoación, una vez que incoemos el procedimiento de tribunal jurado, normalmente un procedimiento de tribunal jurado no se incoa nada más recibir ese atestado, sino cuando hay una serie de indicios suficientes para poder concretar la imputación del delito cometido contra alguien. Previamente lo que se habrá incoado normalmente es un sumario, porque las normas que vamos a aplicar a la Ley Orgánica de Tribunal Jurado son las específicas de esta Ley Orgánica, pero en aquello que no venga contemplado en la misma, pues aplicaremos la normativa ordinaria, la común de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, la del sumario. Aquí no viene regulado cómo se llevan a cabo las testificales, ni las declaraciones, ni el levantamiento del cadáver, informe pericial, ni nada. Nos tenemos que remitir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a las normas comunes, ¿vale? Todo aquello que no contradiga lo que dice la Ley Orgánica del Tribunal Jurado. Una vez que incoamos el procedimiento del Tribunal Jurado, acordados del artículo 309 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la adecuación del procedimiento de oficio a instancias de parte del Ministerio Fiscal, se puede solicitar la transformación de un sumario a un procedimiento del Tribunal Jurado, ¿vale? Una vez que se ha procedido a esa situación, a que hemos incoado ya el procedimiento del Tribunal Jurado, lo primero que hay que hacer es citar a una comparecencia dentro de los 5 días siguientes para concretar la imputación. Es decir, vamos a citar al Ministerio Fiscal, a las partes personadas, evidentemente al investigado, a los perjudicados ofendidos si son conocidos, los vamos a citar a una comparecencia dentro de los 5 días siguientes para en ese momento concretar la imputación, ¿vale? Se concede la palabra al Ministerio Fiscal, luego las acusaciones, por último la defensa y luego el juez en esa misma comparecencia pueden pedir diligencias de investigación para practicar
en la audiencia preliminar, ¿vale? Y si no fuera posible, pues antes de que se lleve a cabo la misma. Finalizado esa comparecencia, el juez instructor resolverá sobre y acordará o el sobreseimiento de la causa o acordará el auto continuando los trámites del tribunal jurado. Es decir, es como una imputación oficial, es como un auto de procesamiento en el procedimiento sumario, o es como el auto de PA del 779.4 en el procedimiento abreviado, cuando decimos que hay un juez que dice a través de una resolución judicial que parece que hay indicios suficientes para determinar que se ha cometido este hecho está tipificado dentro del artículo tal del Código Penal, competencia de tribunal jurado, y que hay indicios para poder pensar que lo ha cometido esta persona, ¿vale? Es, como decíamos, una imputación oficial. Como decíamos, en esa comparecencia se pueden solicitar la práctica de una serie de diligencias de investigación que falten por practicar. Una vez practicadas esas diligencias, o si no se hubieran practicado las mismas, se va a dar traslado al Ministerio Fiscal primero, luego a las acusaciones y luego a la defensa, para que presenten los escritos de calificación provisional. Necesitamos que alguien, es decir, la imputación puede hacerse de oficio, como sabemos, pero la acusación, siempre el principio acusatorio del procedimiento penal, siempre tiene que hacerse a instancia de parte. Necesitamos que alguien en su calificación provisional solicite esa apertura de juicio oral y califique los hechos y formule acusación formal, ¿vale? Una vez que se han presentado esos escritos de calificación provisional, se va a proceder, cuando se presente por la defensa, se va a proceder al señalamiento de la audiencia provincial. La audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar se tiene que practicar sí o sí. Evidentemente estamos ante el juez instructor, en fase de instructor, ya estamos en la fase intermedia, ¿vale? Y en ese caso, la audiencia preliminar es una diligencia, una competencia que se tiene que practicar, salvo que se renuncie por todas las defensas, y en ese caso se procederá a dictar el auto de apertura judicial. Porque la audiencia preliminar tiene como objetivo principal, además de practicar aquellas diligencias de investigación que hayan podido solicitar las partes y que el juez haya admitido, o que en ese mismo acto puedan solicitar para que se practique allí, sobre todo también es para que se hagan alegaciones las partes sobre si procede la apertura al juicio oral o el sobreseimiento de la causa, ¿vale? Entonces, el mismo día, o si no puede ser entre los 3 días siguientes, pues se dictará un auto en el que acordará o el sobreseimiento de la causa o se dictará auto de apertura de juicio oral, ¿vale? Ese auto de apertura a juicio oral lo que hará es finalizar esa fase intermedia, abrir la fase de juicio oral, y lo que provocará es que se remita testimonio de particulares que establece la ley orgánica. Aquí no se remite la causa entera al órgano enjuiciador, sino solo aquellos documentos que establece la propia ley orgánica del tribunal jurado, a la audiencia provincial, emplazando a las partes por 15 días, ¿vale? Ahora vamos con esta parte cuando se recibe la audiencia provincial, pero si veis, tenéis marcado en rojo los mismos elementos que necesitamos en cualquier otro procedimiento penal. Es decir, necesitamos una imputación oficial, que aquí es el auto continuando por los trámites del tribunal jurado, que en el procedimiento abreviado es el 779.4, auto continuando por los trámites de procedimiento abreviado. En el sumario es el auto de procesamiento del 384, ¿vale? Necesitamos escritos de calificación, acusación por parte de alguien, porque si hay una acusación formal, el procedimiento no se puede dirigir contra nadie, ¿vale? Eso es a través de los escritos de calificación provisional. Y necesitamos, para que se celebre el juicio contra alguien, que se dicte el auto de apertura juicio oral, siempre a instancia del fiscal o de las acusaciones, ¿vale? Entonces, son los mismos elementos, pero colocados de manera distinta. Si recordamos, en el procedimiento ordinario, se dicta este auto de procesamiento, luego la indagatoria y conclusión del sumario. Remitimos la causa entera a la audiencia provincial, y allí se dicta el auto de apertura juicio oral, si lo solicita alguna de las partes, y los escritos de calificación provisional en cascada, 5 días seguidos, fiscal, acusaciones y luego defensa. Si nos vamos al procedimiento abreviado, tenemos esa imputación oficial con el auto de PA. A continuación, los escritos de acusación del fiscal y las acusaciones personadas, el auto de apertura juicio oral y luego finaliza esa fase intermedia el escrito de defensa. Aquí el auto de apertura juicio oral estaría entre los escritos de acusación y el escrito de defensa, ¿sí? Los mismos elementos se dan aquí, pero en este orden, ¿vale? Cuando
se recibe la causa o el testimonio de particulares, se recibe en la audiencia provincial, hay que designar un magistrado presidente, ¿vale? Que designar un magistrado presidente que por turno corresponda. Ese magistrado presidente va a resolver las cuestiones previas que se hubieran podido plantear, porque en los artículos de previo pronunciamiento, que en el procedimiento ordinario se plantean dentro de los 3 primeros días que se le da a la defensa para que presente el escrito de calificación provisional, aquí es cuando se personan ante la audiencia provincial en el mismo escrito de personación. Si se plantean, será resuelto de acuerdo con los mismos trámites que se establecen en los artículos 668 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿vale? Una vez que se ha resuelto y se ordena continuar con el procedimiento, o si no se hubieran planteado, se dictará el auto de hechos justiciables. Igual que el auto de procesamiento es un auto que solo se dicta en un sumario, el auto de hechos justiciables es un auto que solo se dicta en un procedimiento del tribunal del jurado. Auto de hechos justiciables, donde además de los hechos que van a ser objeto de ese enjuiciamiento, va a resolver sobre la prueba propuesta por las partes y va a realizar el señalamiento. Aquí el señalamiento no lo ordena el juez o el tribunal para que lo haga el letrado de Administración de Justicia, sino que lo ordena el propio magistrado presidente dentro del auto de hechos justiciables, ¿vale? Y aquí ya sí es cuando tenemos que ver que todo el proceso de la lista provisional de candidatos a miembro del jurado que remitió la lista definitiva, la Oficina del Censo Electoral al presidente, a la audiencia provincial y demás, ahora es cuando de esa lista el secretario judicial de Tramitación de Justicia realiza un sorteo de los 36 candidatos para que acudan el día y la hora correspondiente para comparecer a ese juicio. Una vez que se tiene que dar, como sabéis, los 5 días, tienen que devolver en los 5 días siguientes ese cuestionario cumplimentado, por si formulan alguna excusa y demás, o alegan alguna incompatibilidad, prohibición. Las partes podrán también ser recusados. Si hay alguna solicitud de recusación o excusa, se va a celebrar una vista previa y luego se resolverá sobre la misma. Si al menos comparecen 20 miembros de los candidatos al tribunal jurado, luego ya se realizará el sorteo, ¿ya? Uno a uno, para elegir a los 9 miembros del jurado y los 2 suplentes. Una vez que hayan prestado juramento o promesa esos 9 miembros del jurado, dará inicio a las sesiones del juicio oral. Las sesiones del juicio oral se practican con las normas comunes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con las especialidades que determina, evidentemente, que aquí hay un jurado compuesto por 9 ciudadanos y un magistrado presidente que preside ese tribunal jurado y que viene condicionado a la sentencia que se dicte por el veredicto que dicte ese jurado. Si dicta un veredicto de culpabilidad, evidentemente la sentencia tendrá que ser condenatoria, pero si emite un veredicto de no culpabilidad, el juez, el magistrado presidente, solo podrá dictar sentencia absolutoria, ¿vale? Bueno, esto es un resumen, un poco esquema mental comparándolo con otros procedimientos penales, para que comprendamos mejor esta dinámica del procedimiento del tribunal jurado, ¿vale? Espero que os sirva. Chao.